llega a su fin una de las etapas de que este caso pues se mostró, por supuesto, a través de irregularidades aquel 19 de septiembre de 2017 y un día pues triste para todos los capitalinos, particularmente por lo que sucedió allá en el Colegio Rebsamen. Lo que era un día normal en la vida de decenas de estudiantes y maestros que realizaban sus actividades escolares en el Colegio Rebsamen el 19 de septiembre de 2017, cambió en unos cuantos segundos, cuando la tierra empezó a sacudirse. Un sismo de intensidad 7.1 provocó el colapso de una parte del inmueble en el que se encontraba la construcción de un departamento propiedad de la dueña del colegio, Mónica García Villegas. Vente, mi niño, vente, mi niño, sale. Ya, mi niño, ya no llores, mi niño. Peritajes de la Procuraduría General de Justicia Capitalina indicaron que el peso del departamento que se construyó de manera irregular en la parte superior de las aulas fue el factor principal de colapso que provocó la muerte de 19 niños y 7 adultos, la tarde trágica del 19 de septiembre de 2017. La construcción de la vivienda que habitaba García Villegas se realizó a lo largo de varios años y sin notificaciones a las autoridades, ya que las obras se describían como trabajos de pintura y mantenimiento. Con el retiro de los escombros, salieron a la luz el tipo de materiales con el que fue construida la vivienda: losas con más de 40 centímetros de grosor, jardín, jacuzzi, entre otros. Se agregó que en los expedientes del colegio no había programas internos de protección civil. A casi 20 meses del sismo, Mónica García Villegas fue localizada, capturada y enfrenta su proceso judicial. Enrique Muñiz, 21 Noticias.